al versículo número 12. Hermanos, por favor, mantenga tu teléfono apagado. Póngalo en un modo que no suene, hermanos, por favor. Vamos a tomar respeto y reverencia por la palabra de Dios, ¿sí? Sígame, por favor, usted con su vista, hermanos. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz de mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día, y las tinieblas y la luz son iguales para ti. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana, por lo maravilloso que tú eres, Señor. Quiero en esta mañana primeramente pedir perdón por todos nuestros pecados. Señor, como iglesia, contra ti hemos pecado. Señor, perdónanos si en esta mañana alguno de nosotros tiene un corazón duro. Perdónanos si alguno de nosotros tiene un corazón endurecido. Si alguno de nosotros tiene nuestro corazón congelado para escuchar tu voz. Padre Celestial, cuánta falta nos hace amarte más. Cuánta falta nos hace conocerte más. Perdónanos, Padre, porque nuestro concepto de ti es tan limitado. Perdónanos, Señor, porque nuestra vida no ha sido el reflejo de la gracia del Dios que hemos conocido. Pero también en esta mañana yo quiero pedirte con todo mi corazón que tú hables a nuestra vida. Que tú nos hagas entender, Señor, a través de tu palabra, no solo conceptos doctrinales, sino el hecho de que podamos tener una comunión contigo de una manera eficaz. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra maldad. Perdona nuestra iniquidad, perdona nuestra dureza, Señor, y usa tu palabra en esta mañana, Señor. Quebranta corazones, habla nuestras vidas, Señor. Derrama tu poder sobre este culto, que podamos sentir tu presencia, que podamos sentir tu poder, que podamos sentir tu gracia. Que sepamos que fuera de ti no hay Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y oramos por todas estas cosas. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Hoy en día, hermanos, vivimos en un tiempo tan peligroso, hermanos, no solo por la introducción de doctrinas falsas dentro de la iglesia evangélica, sino por la forma tan irresponsable, la forma tan tonta, podría usar la palabra, en la forma en la que las iglesias de hoy adoran. Una adoración sumamente contemporánea, emocionalista, basada en conceptos humanistas para mover el alma y la emoción del público. Vivimos en tiempos donde la música ha perdido el sentido y la propiedad que debería de tener la música que alaba a Dios. Y hoy en día la base de la música es un conjunto de saltos sin sentido, gritar, tocar instrumentos de una forma que no se diferencian del mundo, pero que la letra tampoco tiene nada que ver con la persona de Dios, sino con lo que el hombre puede hacer para Dios. Bueno,
El Salmo 139 es uno de los cánticos más gloriosos y sublimes que se pudieron haber compuesto. Cuando la vemos en la Biblia, hermanos, el Salmo 139 era un cántico, un salterio que se entonaba en la nación de Israel de manera continua. Y el Salmo 139, hermanos, su belleza de este salmo no tiene nada que ver con lo ruidoso de sus panderos. No tiene nada que ver con lo estrepitoso de sus danzas. No tiene nada que ver con las lágrimas que salen de la gente por lo emocionados que están por quien sea quien lo canta. Sino que lo maravilloso y lo hermoso del Salmo 139 es su letra. Es un cántico tan, pero tan doctrinal, que no está basado, hermanos, en principios humanistas ni contemporáneos, sino que está basado, hermanos, en la descripción de los atributos de Dios con relación a la vida personal del salmista. El salmista no está cantando por cantar. El salmista no está entonando por entonar. El salmista está viviendo lo que canta. Está maravillado del Dios que le canta. Está en el entendimiento claro de quién es Dios y conoce a Dios. No ha necesitado una serie de diversas lecciones acerca de la persona de Dios. No, él ha caminado con Dios. Él, mientras cuidaba las ovejas de su padre, el dulce cantor de Israel, tenía una comunión con Dios. Y tal comunión con Dios lo llevó al hecho de conocer a Dios de esta maravillosa manera. El Salmo 139 nos muestra al Dios omnisciente, como vimos hace unas semanas atrás, pero también, hermanos, nos presenta al Dios omnipresente. Al Dios, hermanos, que está en todo lugar y que está en todas partes. Ahora, hermanos, uno de los problemas que existe hoy en día en la iglesia, hermanos, al aprender o al conocer un poco de teología, hermanos, es que la teología, hermanos, solamente nos ha llenado la cabeza de información, de conceptos, pero tristemente, hermanos, la teología moderna ha sido tomada solamente como un conjunto de conceptos acerca de la persona de Dios, pero que queda completamente distante de nuestros corazones y de nuestra manera de vivir. Podemos saber cosas de Dios, podemos aprender de Dios, podemos conocer atributos de Dios, pero si no tenemos una relación con Dios, solamente queda con profundos conceptos. Pero el salmista no. El salmista no tiene conceptos. El salmista no solo sabe quién es Dios, sino que se deleita en la persona de Dios. Mire, por favor, hermanos, ahí en el versículo número 6, hermanos. Ahora yo estoy utilizando en esta tarde, en esta mañana, la nueva versión de las Américas, pero usted lo puede leer en la Reina Valera 60 y es exactamente el mismo contenido. Dice la escritura: tal conocimiento es demasiado, vea lo que dice el salmista, maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. El salmista dice: este conocimiento no solo llena mi cerebro, me causa maravilla, me causa impresión. Amo este conocimiento, es tan elevado que mi mente no lo puede comprender. Saber de Dios, conocer de Dios, para mí es maravilloso. No vemos a un hombre sentado en la banca de una iglesia oyendo de Dios con un corazón frío y distante, sino vemos a un hombre emocionado, maravillado, extasiado por la persona de Dios. Razonar, ver a Dios como Él se presenta. Este hombre sin duda está maravillado, está impresionado del Dios que tiene. No está sentado distante, con un corazón distante, como muchos estamos sentados en esta mañana. No, él está apasionado con Dios. Él está enamorado de Dios. Y la forma poética en la que David compuso este salmo, hermanos, es maravilloso. Porque habla de Dios como si lo conociera de toda la vida. Habla de Dios de una manera personal, pero a la vez nos brinda un conocimiento de su persona, un conocimiento teológico. Queridos hermanos,
La pregunta es, a lo largo de estos sermones en la mañana, hemos estado estudiando la persona de Dios, hemos estado viendo las excelencias del Dios admirable, pero yo pregunto, hermanos, ¿es el conocimiento de Dios ha impactado nuestros corazones? ¿Verdaderamente el conocimiento de Dios ha impactado nuestras vidas? ¿Nos ha llevado a vivir de una manera diferente? ¿Nos ha llevado a disfrutar la vida cristiana de una manera diferente? Nos ha llevado, hermanos, a vivir una vida santa delante de Dios. Nos ha llevado a ser conscientes de que todos los atributos que hasta el día de hoy hemos visto, nos ha llevado a ser conscientes de la grandeza del Dios que tenemos y de lo pequeños y lo finitos que nosotros somos. Nos ha llevado a una dependencia de la persona de Dios. Nos ha llevado a necesitar cada vez más a Dios en nuestras vidas. O solamente nos ha llenado el cerebro y la libreta de apuntes. Amados hermanos, la persona de Dios no solamente es un concepto, hermanos, sino debería de ser una continua comunión que nos cause gozo y disfrute. No es como aquel chef que solamente prepara comida porque sabe prepararla, sino aquel chef que prepara la comida, la disfruta, la saborea, su paladar lo degusta y lo comparte. ¿Qué ha hecho el conocimiento de Dios en nuestra vida? ¿Qué ha hecho el conocimiento de Dios en nuestra cabeza, en nuestro corazón? ¿A qué manera nuestro corazón ha sido afectado, queridos hermanos? Muchas veces, hermanos, leemos la Biblia y nuestro corazón está lejos de la persona de Dios. Bueno, pero el salmista no. Mira lo que dice, hermanos, versículos 7 y 12, que son los versos que vamos a estudiar en esta mañana. Vea el concepto de David, el conocimiento que tenía David de Dios. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho o mi cama, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano, ahí me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. El salmista, hermanos, en esta porción del Salmo 139, no solamente, hermanos, menciona la persona de Dios, sino que nos muestra la omnipresencia de Dios, nos muestra la grandeza que tiene Dios, así como el Señor es ilimitado, infinito con respecto al tiempo, como lo vimos la semana pasada en la eternidad. Así mismo Dios es ilimitado con respecto al espacio. Dios no tiene límites en el tiempo, hermanos. Dios no tiene límites en el espacio. En otras palabras, hermanos, no hay un lugar en la tierra, no hay un lugar en el universo, no hay un lugar en lo profundo del mar que Dios no esté. La omnipresencia significa que Dios está siempre en todos los lugares a la misma vez. En otras palabras, hermanos, ¿Dios está aquí en esta mañana? Claro que está aquí. Dios está afuera, Dios está afuera. Dios está en Israel, Dios está en Israel. Dios está en la isla más lejana de nuestro continente. Dios está en la isla más lejana de nuestro continente. No hay un lugar en la tierra o en el espacio donde Dios no esté. Y Salmo 19 nos dice, ¿por qué? Porque los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. No hay un lugar donde Dios no esté. Ahora, hermanos, escuche, la omnipresencia de Dios no solamente tiene que ver con el hecho de que Dios está en todas partes, sino que en cada lugar donde se encuentra Dios, Él está en sus atributos y en su ser al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una parte de Dios en un lugar y otra parte en otro lugar y otra parte, como si Dios fuera, o si se le pudiera romper o trozar en cachitos y regalarnos una parte. No, la esencia de Dios, el 100% de Dios, sus atributos están en todo lugar.
Es decir, que aquí no tenemos una parte de Dios con nosotros, tenemos la presencia misma de Dios con nosotros. ¿Sí estamos escuchando, hermanos? Él está en todo lugar. Pero el hecho de saber que Dios está en todo lugar también ha llevado, hermanos, en la historia a malinterpretar esta doctrina con una doctrina o con una forma conocida como el panteísmo, que enseña que Dios, al estar en todo lugar, también está en todas las cosas, como si Dios estuviera en el púlpito, o si Dios estuviera en un reloj, o Dios está en el piano, o Dios está... No, hermanos, Dios no está en los objetos, Dios está en el espacio. Su presencia está en el... Esto no es Dios. Esto no es Dios. La cruz no es Dios. Eso es panteísmo, decir que Dios está en los objetos. No, hermanos, Dios no está en los objetos. Dios está en el espacio. Él es espíritu, hermanos. Él se mueve como se mueve el aire entre nosotros en este momento. No lo podemos ver, pero sabemos que Él ahí está. Hay un corito muy conocido, hermanos. A mí me gustaba mucho cantarlo cuando era niño. Y decía el corito así, todos lo conocemos: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto es que Dios está aquí como la mañana se levanta cuando el sol sale. Así de cierto es que Dios está con nosotros. Decir que Dios está con nosotros, dice este corito, es como decir que respiras. Y hermanos, gracias a Dios respiramos porque hay aire. Y si vivimos es porque Dios está con nosotros. Toda la creación subsiste porque Él así la mantiene. Dios está en todo lugar, en todas partes. Y lo mejor de todo, hermanos, en cada corazón del creyente. Es decir, que no tenemos una parte del Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos al Espíritu Santo plenitud en cada corazón. Esa es la omnipresencia de Dios. Pero hermanos, esta doctrina, cuando la leemos, la estudiamos, no solamente saber que Dios está en toda parte, sino saber, hermanos, cómo su presencia, hermanos, trabaja y funciona en la vida del creyente. Hermanos, estas doctrinas matutinas que tenemos a las 10 de la mañana no es solamente como una escuela dominical, presentar el concepto y punto, no, sino es saber cómo la omnipresencia de Dios trabaja a lo largo de nuestra vida. ¿Qué debería de causar en nosotros saber que Dios es omnipresente? ¿En qué me beneficia a mí como creyente saber que Dios es omnipresente? Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. En primer lugar, hermanos, vamos a ver el radio de su presencia, es decir, hasta dónde alcanza la presencia de Dios. Y en segundo lugar, hermanos, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de la omnipresencia de Dios. Mire por favor ahí, hermanos, en el versículo 7, por favor. Vamos a ver el radio o el diámetro de su presencia. Mire lo que dice el capítulo 139, verso 7 del Salmos. Vea la pregunta del salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? La pregunta del salmista, hermanos, no la malentendamos. No es que el salmista quiera alejarse de la presencia de Dios. No es que el salmista esté tratando de huir de la presencia de Dios, hermanos. Yo creo que ningún hijo quiere alejarse de la cercanía de su papá. Yo creo que si hay algo que un niño sabe, hermanos, es que el lugar más seguro para él es estar cerca de su padre. Y yo no creo que el salmista esté queriendo escapar de Dios. Yo no creo que el salmista esté queriendo dejar el lugar de refugio donde Dios lo ha colocado. No está preguntando esto en fin de huir. Lo que el salmista está preguntando, hermanos, o quiere establecer con esta pregunta, es un precedente. Él quiere dejarnos entender que de la siguiente manera: ¿habrá algún lugar donde su espíritu no me alcance? ¿Existirá algún lugar en la tierra donde su Santo Espíritu no esté? ¿Habrá algún lugar donde nosotros como creyentes podamos sentirnos desamparados? ¿Habrá algún lugar donde nosotros como creyentes podamos sentirnos solitarios? ¿Habrá algún lugar donde su mano de poder, de provisión y de gracia no llegue? Eso es lo que el salmista está tratando de decir. ¿A dónde podré huir de tu presencia? ¿A dónde huiré? ¿Dónde iré que tu espíritu no me alcance? Y mira, hermanos, el primer alcance que
tenemos de la omnipresencia de Dios, verso 8. Si subo a los cielos, allí estás tú. Hermanos, en primer lugar, su alcance está por encima de los cielos. No hay una nave espacial donde Dios no esté. No hay un planeta donde Dios no esté. No hay un lugar, por más alto que sea, que Dios no se encuentre. Dios está, hermanos, por encima de las constelaciones celestiales. Dios está por encima de esta circunferencia terrestre. Dios está por encima de la esfera cósmica. Dios no tiene límites. Toda la creación, el universo, la tierra, las galaxias, los planetas, en todo lugar al que tú vayas, Él está allí. Dice David, si subiera a los cielos, allí estás tú. Ninguna parte del espacio lo pueden contener, por muy grande que esa parte del espacio sea. Mire lo que dice a Salomón en Primera de Reyes, hermanos, capítulo 8, versículo 27. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo número 27. El salmista David está tratando de establecer un precedente. Señor, si quisiera subir hasta lo más alto de los cielos, ahí estás. Y lo que dice Primera de Reyes 8, 27, dice la escritura de la siguiente manera: pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Es lo que decía Salomón. Señor, los cielos de los cielos no pueden contener tu grandeza. Queridos hermanos, escúcheme, ¿habrá algún lugar donde la mano de Dios no esté? Por supuesto que no lo hay. Mire lo que dice, hermanos, en Isaías 66, 1 y 2. Salmista está estableciendo el radio de la presencia de Dios. ¿Hasta dónde llega Dios? ¿Hasta dónde llega su presencia? Isaías 66, 1 y 2. Vamos a ver, hermanos, estos términos, estos alcances, y después vamos a ver estos términos en la vida práctica. Mire Isaías 66, 1 y 2. Así dice el Señor: el cielo es, que hermanos, mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Queridos hermanos, el cielo es su trono. Aún si David dice, aún si llegara a los cielos, hermanos, pues con más claridad, si llegáramos a los cielos, aún llegáramos al tercer cielo, hermanos, lógicamente su presencia va a estar allí. No hay una nave espacial que me permita escapar de la presencia de Dios. Ay, vamos a ver si en Marte hay vida. Bueno, quizá no hay vida humana, pero la vida de Dios siempre va a estar en Marte o en la luna o donde vayamos. No hay un lugar arriba en los cielos en el que tú y yo podamos pensar que Dios no está allí. Hay personas, hermanos, que son... no sé cómo se le conoce a eso, pero son personas que le tienen miedo a subirse a los aviones, le tienen miedo a las alturas. Bueno, hermanos, aún en ese avión, por más alto, por más pies de altura que tenga de elevación, Él ahí está. Él ahí está. No podemos escapar de Dios. Ahora, hermanos, yo creo que ningún cristiano quiere escapar de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros tiene la más mínima intención de escapar de Dios. Y aunque la tuviésemos, que sería algo completamente raro y extraño en un cristiano, si es que le podríamos llamar así, sabemos perfectamente que no hay nadie que pueda escapar de la presencia de Dios. Nadie. Todo está delante de sus ojos. Todos estamos delante de sus ojos. Por eso, queridos hermanos, escuche, cuando oramos, no necesitamos acudir a algún lugar especial para que la presencia de Dios se manifieste. En esa silla, en ese sillón, en esa banquita que tienes, en esa casita, en ese closet, en ese sótano, en ese techo, en ese parque, en ese monte, ahí en aquel lugar donde tú creas conveniente orar, Dios está en ese lugar.
Dios no está contenido exclusivamente en un lugar. Ay, es que si no oras en tal lugar no tienes a Dios. Oh, hermano, Dios está en todo lugar. Aún aquella persona que está en lecho, en una cama tendido, a punto de morir, que no puede levantarse de su cama para ir a orar. Esa persona, con solo enderezarse un poco, cerrar sus ojos, inclinar su rostro, tiene la presencia de Dios ahí con él. Hermanos, vuelvo a lo mismo. El problema de todo esto es que nosotros siempre queremos la presencia del hombre. Siempre queremos que el hombre esté con nosotros para sentirnos acompañados. Pero su presencia, hermanos, siempre estará con nosotros. Él está en todo lugar. Si por alguna extraña razón pudiéramos llegar a las más altas esferas de los cielos, pues sería contraproducente escapar de su presencia. El Salmo 103:19 dice: Jehová o el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. No hay un lugar lejos de la jurisdicción de Dios. No hay un lugar. No hay un lugar donde su mano justa, donde su mano de amor, escucha, hermanos, donde su ira no llegue. Dios no tiene jurisdicción. Dios no tiene límite. Para Dios, Él está en todo lugar. Pero no solamente está en los cielos, su alcance es en los cielos, dice el salmista ahí en Salmo 139, versículo número 8. Si en el Seol preparo mi cama o mi lecho, allí tú estás. No solo su alcance está por encima de los cielos, sino que su alcance está aún por debajo de la tierra. Aún si descendiéramos a las partes más hondas de la tierra, aún si fuéramos capaces, decía Carlos Spurgeon, de llegar al lugar de los muertos, aún allí la presencia de Dios nos encontraría. Aún si pudiéramos escarbar y poner un búnker debajo de los confines de la tierra, aún así traspasáramos todas las cortezas de tierra y llegáramos al núcleo del planeta, aún allí la presencia de Dios nos va a encontrar. Dice el salmista: aún si en el Seol prepusiera mi cama, tú estás. Recuerdo, hermanos, que cuando éramos niños y te querías esconder de la chancla de la mamá, inmediatamente el lugar al que te ibas a esconder, debajo de la cama. Aquí no me va a hallar esa señora pegona. Y luego, espérame, todavía peor tantito, hermano, nos escondíamos debajo de la cama y los pies de fuera. Pero nosotros en nuestra infancia creyendo: aquí nadie me va a encontrar. Oh, jovencito, en este baño encerrado nadie me va a ver. Queridos hermanos, Dios está en cualquier lugar. Te quieras esconder debajo de la cama, te quieras encerrar en el baño, quisieras construir un búnker de quién sabe cuántos metros abajo para que nadie te encontrara, su presencia siempre va a estar allí. Tú y yo siempre vamos a estar expuestos delante de Él. Para Dios no existen paredes lo suficientemente gruesas para no encontrarnos. Y a donde voltees, aunque tus ojos no puedan verlo en materia, su presencia ahí va a estar. Jonás creyó que huyendo de Nínive, agarrando un avión a Tarsis, una nave a Tarsis, un barco a Tarsis, creyó que en Tarsis Dios no lo iba a encontrar. Pero Dios es especialista, hermanos, en encontrarnos de una o de otra manera. Dijo un pastor: ya sea que Dios quieras que Dios te lleve por barco, que te lleve por ballena, pero Él siempre te va a encontrar. No solamente eso, su alcance está arriba de los cielos, dice David. Su alcance está por las profundidades más bajas de la tierra. Su alcance está hasta el más mínimo rincón de la extremidad de la tierra. Mira lo que dice, hermanos, versículo 9, en Salmo 139, hermanos. Salmo 139, verso 9. Si estamos aquí, hermanos, Salmo 139, verso 9. Mira lo que dice la Escritura.
si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Ahora, David utiliza una metáfora llamada las alas del alba. Esta, hermanos, se refiere a los rayos del sol, y salmista lo llama las alas por lo rápido y veloz de los movimientos de los rayos del sol. La Nueva Traducción Viviente dice: si cabalgo sobre las alas de la mañana. La salida del sol, hermanos, por el horizonte es tan repentina y momentánea que a veces resulta difícil observarla. Se estima, hermanos, que la velocidad de la luz en el vacío es de 299.792.458 metros por segundo. Casi 300 millones por segundo. Aún con toda esa velocidad que van los rayos del amanecer, dice David, aún con toda esa velocidad, tú me vas a ver, tú me vas a encontrar. Hermanos, ¿habrá algún lugar en la tierra, por muy veloz que vayamos, que Dios no nos encuentre? Jeremías 23:24 dice: ¿acaso soy yo un Dios solo de cerca? Declara el Señor, y no soy un Dios de lejos. ¿Podría alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Pero eso, hermanos, no podríamos escondernos de Dios, dice el salmista David, ni aun si habitara en lo más remoto del mar. Toda la creación está llena de Dios. Toda la creación. Dice David: aún si cabalgara en medio de las albas del amanecer, aún si a través de esa velocidad llegara hasta los puntos desconocidos por la humanidad. Vea lo que dice el verso 10. Aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Queridos hermanos, no hay un lugar donde su presencia no esté. No hay suficiente velocidad en el mundo que Dios no nos pueda encontrar. No la hay. En siguiente lugar, no solo su alcance está arriba de los cielos, por debajo de la tierra, hasta las extremidades de la tierra, su alcance aún llega en medio de la oscuridad. Vea lo que dice el versículo número 11 y 12. Dice el salmista: si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán, y la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día, y las tinieblas y la luz son iguales para ti. Hermanos, las más viles atrocidades que la conducta humana haya perpetrado han procurado cubrirlas bajo el negro manto de la noche. El ladrón, el violador, el homicida, el falsificador, todos se sienten relativamente a salvo en la oscuridad nocturna, porque les parece que en ella no hay ojo humano que pueda escrutar sus acciones. Pero no hay suficientes tinieblas, no hay suficiente oscuridad que haya para que Dios no sepa y no vea lo que estamos haciendo. Para el Señor las tinieblas no le nublan la vista, no lo enceguecen, no ve figuras, no ve solo una parte. Él ha visto todo. No es necesario apagar el foco para que Él no me vea. No es necesario cubrirnos con ropas para que Él no sepa lo que hay debajo de mí. Hermanos, Dios no tiene límites. Dice el salmista: ni las tinieblas son lo suficientemente oscuras para ti. La noche brilla para ti como el día, y las tinieblas y la luz para ti, Dios, son iguales. No existe una sola cobija que me cubra
de la presencia de Dios. ¿Recuerdas cuando éramos niños y le teníamos miedo a los fantasmas? Al famoso Coco, hermanos. Yo no sé ni quién es ese, pero bueno, hermano. Mi abuelita se llama Coco y pues no, imagínate. Coco. Hermanos, antes le teníamos miedo al Coco, ¿verdad? Ahora que Chucky, ahora ni a Chucky le tienen miedo a los niños. Yo no sé a quién le tienen miedo a los niños. Pero cuando teníamos miedo, ¿qué hacíamos, hermanos? Bueno, yo lo hacía inmediatamente. Toda la cobija encima de la cara, del cuerpo. Temblando, pensando que aquí no me va a encontrar Chucky, aquí no me va a encontrar el Coco. Bueno, hermano, no hay lo suficiente cobija para que Dios no me encuentre. Tú ves a los niños cobijados hasta arriba pensando, aquí no me va a encontrar papá y mamá, y nada más con el simple hecho de quitarles la prenda, sabemos que ahí están. Amados hermanos, no hay lugar en el planeta, no hay sustancia que nos permita escondernos de Dios. Ahora, hermanos, segundo lugar, todo esto que hemos visto, que el salmista describe de la omnipresencia de Dios, cómo se aplica en nuestras vidas, en qué nos ayuda en nuestras vidas. En primer lugar, hermanos, la omnipresencia de Dios nos brinda a nosotros los creyentes seguridad. Es decir, que sabemos que a donde vayamos, andemos donde andemos, caminemos por donde caminemos, su presencia está con nosotros. Recuerdo, hermanos, hace unas semanas atrás, cuando empezaba a trabajar en el Uber, hermanos, me salió un viaje, hermanos, pero me dio tanto miedo porque yo dije, esta señora, ¿a dónde me va a mandar? Para los que conocen Juárez, hermano, todo el monumento del cigarro. Bienvenidos a Napra, donde no hay vida, dice allá abajo, ¿verdad? Y luego pasas a Napra y luego vas a llegar a lo que conocemos o se conoce como Santa Teresa. Bueno, yo nunca había ido hasta allá, hermanos. Yo iba temblando. O iba a la planta Foxconn que está hasta allá. Yo iba temblando, hermanos. Yo dije, no, pues aquí mínimo es donde los tiran. Y yo no sé quién estoy llevando. Y luego así que tú digas que la cara muy decente, pues no se le veía. Dije, o esta trabaja en Foxconn o esta me va a tirar aquí. Y lo que más me pesaba era decir, bueno, ¿y quién me va a encontrar hasta acá? Pero lo peor no fue dejarla, hermano. Yo quería que ya se bajara. Llegué y ya bájese, por favor. Y ya se, es que no saco el cambio, así déjelo. Yo así déjelo. Ya me pagó, me doy la vuelta y ya me andaba yendo hasta quién sabe dónde, hermano. Ya iba creo que a Casas Grandes. A Paloma, le dije, no, aquí no es, me retorné, hermano. Dije, aquí no es, ya ahí voy de regreso. Dije, pues me voy a venir voy a ir por donde me vine. Y por todo ese camino empezó a llover muy fuerte. Y veía nada más al lado y al otro monte y maleza y el muro de Trump. Y dije, una de dos, o me brinco el puente o me tiran aquí, ¿qué voy a hacer? Pero en ese momento, hermanos, cuando iba ahí, iba entrando, obviamente temor, nunca había ido de aquel lado. Pero me puse a orar en ese momento y dije, Señor, ayúdame, tengo un poco de temor, no sé qué va a pasar aquí, yo no conozco aquí, yo nomás he oído la fama que tiene aquí, pero ayúdame. ¿Sabes qué, hermanos? Fue lo único que me hizo sentir seguro. Que lo único que yo sí sabía es que aunque a mi lado derecho y al izquierdo hubiera montes y no hubiera personas, ni policías, ni nadie, Él estaba allí. Y hermanos amados, no hay lugar a donde tú vayas que la presencia de Dios no esté contigo. Y eso nos da seguridad. Yo tengo un problema con los cristianos, sobre todo con aquellos que dicen que batallan con la soledad. No está mal sentirse defraudado. Creo que todos nos hemos sentido defraudados. No está mal sentirnos abandonados, y más si sufrimos un abandono en una edad muy corta. Lo que está mal, hermanos, es saber que tenemos un Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y negar que Él está ahí. El simple y sencillo hecho, hermanos, de que nos sintamos solos no quiere decir, hermanos, que la presencia de Dios no esté allí. Sea donde sea, hermanos, tú jamás has estado solo. Tú jamás has estado sola.
Tú y yo no sabemos lo que es el desamparo total. ¿Sabes quiénes son los únicos que saben lo que es el desamparo ya total? Los que están en el infierno. Los que saben que la presencia de Dios ya no está ahí en la condenación eterna. Los que están ardiendo y los que un día escucharán a aquel juez decir: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Ellos son las personas que han sentido el verdadero desamparo. Y no un desamparo porque Dios los haya querido desamparar, sino un desamparo por sus propios pecados. Pero tú y yo, que en Cristo hemos creído, hermanos, no estamos desamparados. Tenemos aquel que prometió estar con nosotros todos los días, aunque mis ojos no lo puedan ver. Estamos seguros en Él, hermanos. Mira lo que dijo el salmista, hermanos. Salmo 90, por favor, acompáñame rápido el Salmo 90. Eso es lo que la omnipresencia de Dios nos da a los creyentes. Esa es la maravilla que el salmista decía de Dios. Eso es lo maravilloso que el salmista resaltaba de Dios, que Él está en todo lugar. Y qué bueno que Él está en todo lugar, porque no hay un lugar donde yo me vaya a sentir solo. Mira lo que dice el Salmo 90, verso 1, perdón, 91, hermanos, 91, verso 1. El que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo al Señor: refugio mío, fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Mira lo que dice el 3, hermanos: porque Él te libra del lazo del cazador, de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallarás refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Hermanos, Él es un lugar seguro para nosotros. No hay un lugar en este planeta donde tú y yo estemos que Él no esté, hermanos. No existe. Cuando los discípulos, horas antes de que Cristo fuera a la crucifixión, Cristo le dijo a sus discípulos: ustedes me van a dejar solo. Ustedes se van a escandalizar, ustedes van a huir. Pedro, tú me vas a negar. Pero en Juan dice la escritura, dijo Cristo: pero no estoy solo. El Padre está conmigo. No hay lugar, hermanos, donde su presencia no esté. No hay lugar donde su cuidado no esté. Por eso dijimos al principio, hermanos, que la omnipresencia de Dios es que Dios está en todo lugar, con todo su ser y sus atributos. Es decir, que no solo Dios está conmigo, sino sus atributos. Su amor está conmigo, su misericordia está conmigo, su gracia está conmigo. Hermanos, esto es maravilloso para mí, al menos. Su perdón está conmigo. No hay lugar donde Dios no me brinde esa seguridad. Sé que estoy bien, sé que estaré bien, esté donde esté. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, dijo el salmista, con todo yo sé que Dios me recogerá. Su omnipresencia nos brinda seguridad. En segundo lugar, su omnipresencia de Dios nos hace conscientes de nuestro pecar. Hermano, escúcheme usted. No hay maquila, no hay parque, no hay ciudad donde usted se esconda de Dios. No hay teléfono con las suficientes contraseñas, ni los baños suficientes donde te encierres, que Dios no te esté viendo. Dios nos hace conscientes de nuestro pecar. Podrás esconderte del hombre, podrás esconderte de tu esposa, podrás esconderte del pastor, podrás esconderte de tus hijos, podrás esconderte de la policía, pero de Dios jamás te vas a esconder. Jamás. Me encanta lo que dice la Biblia, porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. No hay nada lo suficientemente enterrado que no vaya a salir a la luz. La escritura dice: en ese día del juicio
que Dios sacará a la luz todos los secretos de los hombres. Todo lo que usted y yo hemos hecho a escondidas, todo lo que usted y yo estamos pensando en este momento, todo lo que usted y yo estamos practicando está abierto a los ojos de Dios. Es como si hubiera un cristal detrás del cuarto donde nosotros queremos escondernos. Dios nos hace conscientes de nuestro pecar. Creemos que lo que hacemos Dios no lo sabe. O más bien sí lo sabemos, pero no nos importa. Porque creemos que eso que estamos haciendo quedará permanentemente oculto. Pero la Biblia dice que llegará el momento en el que Dios sacará a la luz todos los pecados del hombre. Ahora, vamos a ver esto en dos formas. Número uno, en cuestión de los creyentes. Hermanos amados, si usted verdaderamente es creyente, si usted verdaderamente ha conocido a Dios como su Salvador, si usted verdaderamente le ha recibido como su Señor, para usted y para mí, no debería de ser problema el que Dios sea omnipresente. Al contrario, eso nos brinda seguridad y estabilidad. Decir, Señor, sé que no pecaré, no quiero pecar contra ti, tú estás en todas partes. Voy a tomar esta ilustración de un sermón que escuché, hermanos. Decía el pastor, hablando de la omnipresencia de Dios, decía, es como si tú dices que amas a tu esposa y vas caminando con ella en la calle y te quejas diciendo, esta mujer siempre quiere estar pegada conmigo, siempre quiere ir alrededor de mí, es que no me deja voltear a ver otras mujeres a gusto. ¿No debería ser para ti y para mí una tortura que Dios esté en todo lugar? No sé si era cristiana o cristiano la persona que me dijo esto alguna vez en broma, ¿no? Y espero que sea broma. Pero me dijo, ay pastor, saber que Dios es omnipresente no permite pecar a uno a gusto. Pues no, hermanos. La omnipresencia de Dios al contrario nos debería de dar temor y pavor, que lo que estamos practicando, que es abominable delante de Él lo esté viendo. ¿Sabe, hermanos? Escúcheme por favor. ¿Sabe que hay muchas personas que no están arrepentidas de sus pecados? ¿Sabe qué es el pesar que muchas personas tienen? El hecho de haber sido descubiertos. No es que estén arrepentidos de lo que hicieron, no es que estén dolidos por sus pecados, es que están avergonzados porque los descubrieron. Porque lo que hicieron escondidas se expuso. Imagínate que cada una de las acciones, personas, pláticas, lugares que a lo largo de estas 24 horas hemos hecho, pasaran por detrás de estas pantallas enfrente de cada uno de nosotros. Muchos de nosotros nos sentiríamos avergonzados. Imagínate que quieres escapar de alguien, no quieres que tu esposa vea lo que estás haciendo y alguien te tomara fotografías y las publicara en el periódico y le enseñara al mundo lo que estás haciendo. La vergüenza que ocasionaría el corazón de nosotros. Lo triste es que muchos de nosotros no tenemos vergüenza de saber que Dios me está viendo. Le tenemos más miedo al hombre que a Dios. Hermanos amados, cuando somos conscientes de la omnipresencia de Dios, seremos conscientes con nuestro pecar. No vamos a querer hacerlo. Vamos a querer mantenernos íntegros delante de Dios. Qué tremenda vida no llevaría Job para que Dios dijera de Job, Dios, el Dios omnisciente y el Dios omnipresente dijera de Job, no has considerado a mi Job, a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, para un perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto no lo dijo el pastor, esto no lo dijo el vecino, esto no lo dijo la esposa, esto lo dijo el Dios omnisciente y el Dios omnipresente. Sería hermoso, maravilloso que Dios dijera de nosotros, no has considerado a mi siervo, que no hay otro como él. Él delante de mí se ha mantenido, se mantiene íntegro, perfecto, apartado del mal. Dice David, no hay constelaciones celestiales ni terrenales que me permitan huir de tu presencia. No las hay. En tercer lugar,
La omnipresencia de Dios no solo nos brinda seguridad, no solo nos hace conscientes de nuestro pecar, hermanos amados, nos garantiza provisión. Provisión. No hay un lugar donde estemos que Dios no provea lo que nosotros necesitamos. Hablando de su omnisciencia, dice la Biblia, Cristo dijo, vuestro Padre sabe de qué cosas tiene necesidad antes de que nosotros le pidamos. En su omnipresencia, hermanos, el Señor sabe la situación en la que nosotros nos encontramos. Y Él dice, hijo mío, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. Eso se lo dijo Dios a la nación de Israel. Aun si pasaras por el medio del fuego, de las aguas, no te anegarán. La llama no va a arder en ti. Cuando estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, mantuvieron su integridad y su fidelidad delante de Nabucodonosor, diciéndole, no nos vamos a postrar, a adorar la estatua de oro que tú has hecho, aún en medio del horno de fuego, aún en medio de esos carbones encendidos, y esas personas que esperaban ver el ardor de 3 judíos valientes, en medio de ellos había un cuarto hombre, dice la escritura, con un aspecto del Hijo de los dioses. Aunque estemos en medio del fuego, su presencia va a estar allí, dándonos alivio, consuelo, fortaleza. No hay lugar, hermano, donde Dios no nos provea su gracia. No lo hay. No lo hay. Y eso debería de causar en nosotros gratitud. Nosotros como cristianos, y hablo como cristianos, y hablo a los cristianos, no deberíamos estar asustados del hecho de que Dios nos ve y está en todo lugar. Al contrario, deberíamos de estar contentos de que Dios esté en todos lados. No es como aquel niño rebelde que está, ay, ojalá y no me vea mi papá, que no me vaya a ver lo que estoy haciendo, que está escondido porque no quiere que su padre vea la vileza y la bajeza de lo que está haciendo. Los creyentes, por el contrario, podríamos estar contentos diciendo, gracias a Dios que Él está en todo lugar al pendiente de mí. Pero si hay alguien que a este lo debe de causar un pesar, es al incrédulo. Sí, el incrédulo sí tiene todas las razones para poder estar asustado. Sí, el incrédulo tiene todas las razones para poder amedrentarse. Aunque hoy el incrédulo niega la presencia de Dios, aunque hoy el incrédulo ignora la presencia de Dios, no quiere decir que su presencia no está alcanzando cada una de sus obras. Dios puede estar aquí en este lugar dándonos de su gracia, y en otro lugar Dios puede estar derramando su ira. Hermanos queridos, un día toda la humanidad va a sentir la ira del Dios omnipresente, y no habrá secreto que Dios no los vaya a juzgar. Será el juicio más largo en la historia de la humanidad. Ninguna audiencia ha sido tan larga como el día del juicio. Ningún juicio será tan horrendo y espantoso como el día del gran trono blanco. Y si usted no es cristiano, tiene todas las credenciales para tener miedo. Pero si usted es salvo, usted tiene todas las credenciales para estar contento. Y concluyo con este versículo, hermanos. Versículo 17. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar aún estoy contigo. Mira lo que dice el versículo 23. Escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis iniquidades, y si hay en mi camino malo, guíame en el camino eterno. La conclusión es esta, hermanos: al tener a un Dios omnisciente, como hemos visto anteriormente, y ahora un Dios omnipresente, como hemos visto ahora, lo único que podemos decirle a Dios es: Señor, día a día escarba en mí. Y si en mí hay algo que no sé yo ni siquiera que está, si en mí hay una intención en mi corazón que ni siquiera yo mismo sé que va a haber, muéstramela y guíame en el camino
eterno. Conocer al Dios omnisciente y al Dios omnipresente nos va a guiar al camino eterno. El camino de la verdad, el camino de la integridad, el camino de la honestidad, el camino de la santidad. ¿Usted está consciente de la presencia de Dios? Y si usted no es cristiano, y si usted nunca se ha arrepentido de corazón, hoy te invito a hacerlo. Porque llegará el día, mira hermanos, no hay nada peor. Hermanos queridos, escúchenme, personas que están aquí, no hay nada peor en la vida de un ser humano que el engaño. Si hay algo que destruye, es el engaño. Fue por el engaño que Adán y Eva cometieron pecado y mira dónde terminamos. Pero no hay nada más peor que el autoengaño. Creer que somos alguien cuando en realidad no lo somos. Y usted en esta mañana puede estar sentado creyendo que es cristiano. ¿Por qué mejor no se hinca y le dice a Dios: Señor, escudriñame? ¿Soy salvo verdaderamente? Escudriñame. Y si no lo soy, y si me he engañado porque toda mi vida la he pasado en la denominación, Señor, guíame. Pero no por ese autoengaño, querida persona que está en esta mañana aquí, no por ese autoengaño usted va a terminar en la condenación eterna. Es mejor saber que hemos tratado de engañar al Dios omnipresente cuando nos hemos dado cuenta que eso es imposible. Y mejor arrepentirnos y creer en Cristo. Y ¿sabes qué es lo que nos otorga? Vida eterna. Y todas estas bendiciones que hemos visto que nos da a los creyentes, te las va a dar a ti también. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Hermanos, es tiempo de oración, nadie viendo a nadie. Y el altar está abierto, hermanos. Está abierto el altar. Todo lo que usted es está delante de Dios, desnudo ante su presencia. Y usted y yo sabemos en lo que hemos fallado. Y usted y yo sabemos las intenciones del corazón. Y usted y yo sabemos lo que estamos haciendo. ¿Tú crees que escaparás de la mano de Dios? Si usted, hablo a los que no han creído en Cristo, ¿tú crees que escaparás de la ira de Dios? No, hermano, no, persona, no, amigo. Usted no va a escapar de la ira de Dios.